Desde que volvió Trump a la Casa Blanca, tiene presionado a Europa para aumentar sus gastos militares a 5% eh, del PBI, pero ahora, con el abandono de Ucrania por parte de Estados Unidos, que ya no quiere ayudar a Estados Unidos, parece que Europa realmente, o algunos países de Europa, van a empezar a subir su gasto con la defensa. Vamos a ver qué dice acá. Los choques entre Donald Trump y la Unión Europea están siendo más directos y trascendentales que nunca. Y es que más allá de los aranceles que Trump quiere imponerle a la UE, el presidente estadounidense está presionando también a los gobiernos europeos para que aumenten su gasto en defensa. Ahora bien, cabe decir que esto era otra de las acciones esperables por parte de Trump. Sin embargo, lo inesperado ha sido que este pida a los países europeos gastar hasta el 5% de su PIB en defensa, algo que ni siquiera Estados Unidos hace actualmente. Además, ahora es que Trump lo que pretende es reducir su inversión en defensa, que supone el 3,36% del PIB de Estados Unidos, y espera alentar así tanto a Rusia como a China para que también estos reduzcan su gasto en defensa. Pero vaya, No van a reducir ni Estados Unidos ni los otros. Pero mira, acá tenemos a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablando justamente de que van a aumentar los gastos con el rearme de Europa y todo eso. Mira, The second element I brought to the table is that we urgently have to ¿y sí? El segundo elemento que propuse es rearmar urgentemente rearm Europe. a And Europa. for that, I will Para present eso a presentaré un plan comprehensive plan completo how to rearm de Europe rearme on the europeo 6th el of 6 de March marzo en nuestro when we have our Consejo European Council to the Commission. Europeo a los líderes. We really have to step up Tenemos que massively aumentar defense masivamente el expenditure. gasto en defensa y And para for eso that, we necesitamos need un plan a claro y clear, big ambicioso plan de from la the Unión European Europea para los Union Estados for the miembros member states and of course for common y European áreas domains, comunes like europeas for example como, por advanced ejemplo, air shields. escudos, We need a common áreas European avanzadas. approach, Necesitamos, but also mira the acá, member ¿no? Me states perdí. we need a common advanced air shields. Escudos aéreos avanzados. Está diciendo que necesita Europa para protegerse de quién, de Rusia posiblemente. Necesitamos un enfoque europeo común. We need a common European Porque approach. bueno, cada lugar tiene una fábrica de armas con medidas diferentes que bueno, no son intercambiables, ¿no? Necesita tener un proyecto común de producción de armamento. Pero los estados también necesitan más margen fiscal, mira, necesitan recaudar más impuestos. Esa es la parte dura para quien vive en Europa. But also the member states need more fiscal space to do a Para surge in defense. impulsar la defensa. Todo este es, todos entendemos que tras años de baja All inversión, have understood that after a long time of underinvestment, it is now of es crucial utmost aumentar el importance gasto to step up the defense investment en defensa for para un a largo long period of periodo, time. por un It's largo for the periodo. security of the Es por la European seguridad de la Union. The Unión second element Europea. Bueno, otros ponen que hay gente que no está muy de acuerdo, ¿no? Lavado de dinero, cómo les encanta la guerra, a los, bueno, ellos felices de que hayan atacado a Rusia en ese momento, esos no van a llevar el caos, nos van a llevar. Bueno, acá la gente criticando, ¿no? Acá, desarmar a sus oponentes políticos porque el dinero se los gastan. Acá la mujer de Zelensky gastando plata en Estados Unidos, según dice acá, no sé si es verdad. Esa información es falsa. Digo, mira, es falsa. Ese dinero servirá para seguir con la degeneración conquista a nuestra costa y a su beneficio sacará tajada. Bueno, volvemos al video acá del 5% del gasto en defensa. Bastante, bastante. la presión para que los europeos Mira, y van a tener que sacar de otro lado para poder gastar todo eso en defensa. ¿De qué van a sacar? ¿De la salud, de la educación, de la infraestructura? ¿De qué? gasten más en defensa y le compren más armas a Estados Unidos ha ido increciendo desde que Trump regresó al poder. Y claro, las reacciones de los gobiernos europeos han sido diversas, porque si bien algunos son partidarios de aumentar el gasto en defensa, hasta el 3% incluso, como quiere ahora Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, lo cierto es que la gran mayoría de los líderes europeos se muestran reacios a perseguir ese 5% del PIB. Por tanto, toca meternos de lleno en este tema y responder a varias preguntas fundamentales, porque, para empezar, ahora mismo, ¿cuánto gastan los países europeos en defensa? ¿Cuánto dinero supondría alcanzar ese 3% o incluso el 5% del PIB? Y lo más importante, ¿es realista pensar que Europa podría alcanzar ese 5% que propone Trump? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y por cierto, que sepas que ya puedes hacerte miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto y a cambio recibirás una serie de ventajas como votar futuros vídeos o verlos incluso antes que el resto. Te dejo más información sobre esto en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo.
En el año 2014, el consenso que se acordó en la OTAN es que los países invirtiesen al menos el 2% de su PIB en defensa. Y según datos de la propia OTAN, actualmente hay 23 países de los 32 de la alianza militar cumpliendo con este porcentaje. Ahora bien, el panorama antes del año 2022 era muy diferente, ya que en ese entonces tan Bueno, solo... voy a dejar esa parte de video para quien quiere ver. Entrar en la descripción. Quiero ver de acá adelante qué implicaría gastar el 3%. Ese canal es muy bueno, entonces dejo el video en la descripción. Quien quiere puede entrar en el canal. Pero vamos a ver la parte que dice que implicaría alcanzar el 3 y el 5% del PIB del gasto en defensa. europeos de la OTAN invirtiesen el 3% de su PIB en defensa, estaríamos hablando de un aumento masivo en sus presupuestos militares. Por ejemplo, en el caso de Alemania, el gobierno semáforo de los socialistas, verdes y liberales creó un fondo especial de Que ya cayó, ¿no? Que ahora va a ser otro gobierno. 100.000 millones de euros tras la invasión a Ucrania para llegar a ese 2%. Sin embargo, tras las nuevas pretensiones de Trump de alcanzar el 5%, el gobierno de Scholz dijo que era inviable, ya que supondría tener que volver a invertir más de 100.000 millones de euros al año, o sea, el equivalente al presupuesto completo del Ministerio de Salud. Además, Scholz también rechazó la cifra del 3%, argumentando que Alemania tendría que hacer recortes en pensiones, gobiernos locales o infraestructuras, cosa que no se planteaban para nada. En cuanto a Italia, a pesar de la cercanía del gobierno de Meloni con la administración de Trump, a mediados de enero el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó que llegar al 5% sería imposible y que en todo caso el gobierno italiano gastaría este año el 1,57% del PIB en defensa, pretendiendo alcanzar el 2% para el año 2028. Ni Por tanto, 2% aunque el gobierno gasta. italiano podría cambiar de parecer, sobre todo tras el rápido y enorme deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la UE, de momento todo apunta a que tampoco está muy por la labor de querer gastar el 3% de su PIB en defensa. Y si miramos a España, recientemente, a mediados de febrero, el gobierno de Pedro Sánchez rechazó tanto la cifra del 5% como la del 3% y dijo que la idea de España era llegar al 2% para el año 2029. Ahora bien, según nos acerquemos a los países más próximos a 2029. Falta un montón todavía. Rusia, el discurso cambia bastante. Así, si nos fijamos en Polonia, el primer ministro de allí, Donald Tusk, dijo hace poco que el objetivo polaco era alcanzar ese 5%, remarcando que ya invierten en defensa más del 4% de su PIB. Y en los tres países del Báltico y en Suecia el discurso ha sido similar, aunque no tan intenso. O sea, esos países, si bien son partidarios de aumentar su gasto en defensa, no están apuntando al 5% como tal, pero sí a seguir por encima del 3% o, en el caso de Suecia, a llegar a esa cifra. Y es que los gobiernos de los países más cercanos a Rusia siguen considerando que es mejor aumentar el gasto en defensa en lugar de tener que pagar luego las consecuencias más caras de una guerra. Esa es su narrativa. Pero vaya, la enorme mayoría de los países europeos no están por la labor, por lo que la idea del 5% no es solo algo ambicioso, sino que también es algo muy poco realista, porque supondría más presión fiscal para muchos países europeos, los cuales todavía están haciendo frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Además, cabe remarcar que ahora mismo invertir más en defensa conllevaría, casi de manera automática, comprarle más armas a Estados Unidos. Y es que Dice que dijo anteriormente, hizo eso, gastar más en defensa, llevaría más presión fiscal. ¿Qué es esa presión fiscal? Cobrar más impuestos, resumidamente. según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, las importaciones europeas de armas casi se han duplicado en los últimos 5 años, con un aumento del 94%. Además, Está se rearmando Europa, entonces, qué peligro, ¿no? algunos países, como Polonia, por ejemplo, representan el caso más claro de dependencia, ya que el 80% de sus compras militares son a Estados Unidos. Y claro, en un momento donde la UE se está planteando reducir su Mira qué interesante. Estados Unidos gana si sigue con la guerra en Ucrania y sigue, y bueno, Ucrania decide darle sus tierras raras. Estados Unidos también gana si en vez de él costear la guerra, Europa costea y compra armas a Estados Unidos. Siempre gana, ¿no? dependencia militar de Estados Unidos y desarrollar una industria armamentística europea, pues hace que sea mucho menos realista lo de alcanzar siquiera el 3% de manera generalizada, la verdad. Ahora bien, no quiero terminar este vídeo sin contarte lo más importante, y es que fijarse únicamente en el porcentaje de inversión en defensa por parte de un país es un error tremendo si realmente queremos ver cuánto aporta cada uno a la defensa de Europa. Así, un análisis de RAND, un centro de investigación no partidista de Estados Unidos, hizo en 2024 un estudio sobre la eficiencia del gasto de los países de la OTAN. Y es que no es lo mismo invertir más del 2% del PIB en defensa y que el dinero vaya a pensiones de militares retirados y a mantener equipamientos viejos, a invertir menos del 2%, pero que el dinero sirva para tener un equipo moderno y un ejército con drones de última generación. Acá en Brasil, lo que gasta la mayor parte del ejército es en las pensiones de los jubilados, ¿no? Del ejército. Y por eso el ejército de Brasil tiene serios problemas. Ejemplo, así el análisis de RAND, en lugar de ver solo cuánto gastan los países,
mide también qué están haciendo en materia defensiva. Es decir, se miden aspectos como las aportaciones de los países en misiones militares en el extranjero o incluso los costes de los países al tener que cumplir con las consecuencias de las sanciones económicas a Rusia, por ejemplo. Y ahí se ve cómo Italia se sitúa por encima de Alemania y cómo España se posiciona como el séptimo país de los 32 de la OTAN. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no por meter más dinero en asuntos militares, un país tendrá una mejor defensa. Y con el índice de RAND se puede identificar mucho mejor qué países tienen un bajo rendimiento y sobre todo qué necesitarían para mejorar y hacer su gasto más eficiente para sus capacidades defensivas. Pero vaya, con el fin de responder claramente a la pregunta del título del vídeo, no es factible que los gobiernos europeos se pongan ahora a gastar hasta el 5% del PIB. Además, la cuestión ya no es solo si los países europeos, especialmente los de la UE, alcanzarían ese 3%, sino cómo lo harán. O sea, si emitiendo deuda común o haciendo compras conjuntas, por ejemplo. Y también será clave ver qué actor saldría beneficiado por este aumento de gasto defensivo en Europa. Es decir, ¿querría Estados Unidos, seguro que Estados Unidos. ahora la UE seguir haciendo que Estados Unidos sea su mayor proveedor de armas o creerán que ya es el momento de desarrollar una industria armamentística europea? Como siempre, Creo que sería importante para Europa tener su propia industria armamentista, una industria común entre todos, ¿no? será el tiempo el que responda a todas estas cuestiones, pero mientras quiero que me dejes en comentarios Bueno, la cuestión entonces que vimos aquí va a aumentar. Parece que Europa sí va a aumentar su gasto en defensa. Alemania ya prometió, Inglaterra ya va a invertir, va a poner plata en Ucrania y bueno, van a gastar más. Pero ¿será bueno eso para los europeos? Vamos a ver qué dice acá en los comentarios. Hay que gastarlo en la industria europea, nada de comprárselo a ellos. Eso me parecería bastante bueno. Se debería aumentar, sí, pero eso sí, producirlo nosotros, nada de comprar de Estados Unidos, que eso es lo que quieren, que se le compremos a ellos, sí, porque ganan o ganan, si sigue comprando a Estados Unidos. Un ejército europeo es más que necesario, fuera fronteras, nuestras fronteras son nuestros valores y nuestra forma de vida. Soy partidario de aumentar el gasto en defensa y no depender de nadie como hasta ahora de Estados Unidos, pero el gasto en defensa tiene que ser propio y no comprarlo fuera. Hay que aumentar el gasto de defensa, pero sin comprarle a los gringos. Sí, acá están todos unidos, ¿no? Yo, aparte de dejar de gastar en Estados Unidos, añadiría otra idea. No os imaginé, vamos a pasar otra vez. No os imagináis cómo son las disparidades de precio de armamentos internacionalmente. Un alto cargo militar europeo ha señalado que habría que dejar de poner todo el dinero en proyectos carísimos y hacerse como más armamento en grandes cantidades a precios mucho más bajos. Ejemplo, Ucrania con su producción de 1.500.000 drones anuales, algunos de los cuales están por un coste menor de 500 euros y sin embargo destruyen tanques de 5 millones. Interesante. Acá. Los que decís de comprar a la industria militar europea es un mundo ideal, así debería ser. El problema es que desarrollar ese tipo de industrias es costoso, lento y no siempre da buenos resultados. El problema viene de no haber hecho los deberes al tiempo y ahora toca comprar a Estados Unidos gran parte y con el resto invertir, lo que puede llevar décadas. A ver, lo que veo yo es que Europa o es ciega o se lo hace. Mira, no es el mejor potenciar su propia industria armamentista y no depender de los terceros países, principalmente Estados Unidos, para comprar un armamento. Bueno, señores, prácticamente es eso, ¿no? Y bueno, aumentar el gasto, quizás con una industria propia o seguir comprando en Estados Unidos, que así sigue ganando, pero como dijeron acá, lleva tiempo a tener una propia industria bien arreglada a nivel de Estados Unidos. Pero independiente de todo eso, ¿quién piensa ustedes? ¿De dónde van a sacar la plata? Van a sacar de los impuestos, pero ¿de qué parte van a dejar de invertir? ¿Y cuánto sería ese aumento de impuestos para sacar la plata para aumentar sus gastos en defensa? Acá Úrsula ya dijo que va a aumentar. ¿Qué piensa ustedes? ¿Deban sacar esa plata para gastar más? Y mira, si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. Acá soy Santiago Brazuca de Sur de Brasil.